sacerdotes que nos apoyan, un sacerdote que está hoy, por gracia de Dios, para compartir esa sabiduría que Dios le ha dado, esos dones, esos carismas que el Señor ha derramado en su unción sacerdotal. Bienvenido, Padre. Para pedir al Padre que derrame, que siga derramando la gracia de su Espíritu Santo. Padre bendito, en esta mañana queremos presentarte a tu Hijo Flavio, a tu consagrado. Háblanos, Señor, a través de él hoy, y haz que su palabra, Señor, tenga tu fuerza para llegar a nuestro corazón. A nuestro corazón, Señor, ábrelo con tu amor y derrama en nosotros el poder de tu palabra a través de los labios de este tu Hijo ungido. Mamita linda, en tu vocación del pueblito, es tu Hijo, es uno de los que tú has escogido como los franciscanos. Cúbrelo con tu manto bendito y que en este momento nada perturbe su confianza en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en ti, mamita linda. Amén. Pueden sentarse para reflexionar sobre el tema que en este día vamos a abordar. La temática de este retiro es una temática muy interesante, muy importante, porque todos recordarán el lema que se ha propuesto para esta asamblea. ¿Sí recuerdan cuál es ese tema? El lema que se ha propuesto, ¿cuál es? No lo escucho, a ver. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Es una pregunta que le hace ¿quién a quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién? A sus discípulos. Esta es la pregunta que nuestro Señor lanza a sus discípulos. Es una pregunta que va dirigida a la inteligencia de los discípulos, pero sobre todo al corazón de los discípulos. Por eso se retoma esta pregunta, y decíamos que es una pregunta muy importante porque generalmente somos nosotros quienes le preguntamos a Dios, somos nosotros quienes hemos aprendido a hablar con Dios, a dirigirle palabras, a veces palabras muy amorosas, a veces palabras que no son tan llenas de esperanza, a veces palabras envueltas en el sufrimiento, y en ocasiones la gente le dirige al Señor palabras como estas: ¿por qué lo permites? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué nos tuvo que suceder a nosotros? E incluso hay gente que cuando lanza esta pregunta a Dios nuestro Señor y pareciera que no encuentra respuesta, mucha gente, ¿qué es lo que hace? ¿Se acerca más a Dios o se aleja? Mucha gente se aleja de Dios. No sé a cuántos de los aquí presentes les haya pasado. No sé a cuántos hayan sentido en determinado momento de su vida que les prefieren mejor alejarse de Dios nuestro Señor. Cuando le han hecho preguntas a nuestro Señor y parece que Él no tiene ninguna respuesta. Pero decíamos, estamos acostumbrados a ser nosotros los que preguntamos, a ser nosotros los que interrogamos a Dios. Imagínense nomás, nosotros interrogamos a Dios nuestro Señor. Imagínense nuestra osadía, a lo mejor una osadía nacida de la confianza que nos da el saber que Dios es nuestro Padre bueno, que escucha a sus hijos, independientemente del tono que los hijos usen. Pero si esto lo escucharan en algunas otras religiones, por ejemplo el antiguo pueblo judío, que ni siquiera podía nombrar a Dios, por eso tiene diferentes nombres Dios en el Antiguo Testamento: Yahvé, Adonai, Jehová, y esos son los más conocidos.
porque ellos cuando iban a hablar de Dios o escribían de Dios, cuando llegaba la palabra Dios mejor ponían letras que no se podían pronunciar y la gente guardaba silencio. Cuando la gente guardaba silencio quería decir que se estaban refiriendo a Dios, porque ni siquiera se atrevían a nombrar a Dios. Ni siquiera se intentaban ver el rostro de Dios. Decía Moisés, si contemplo tu rostro muero. Son religiones que tenían esa experiencia de Dios, a lo mejor un poco lejana, de un Dios muy lejano, por eso esa distancia. Y nosotros, en cambio, no tenemos una actitud incluso de cuestionar al mismo Dios. Pero decía, a lo mejor nuestra osadía nace de la confianza que Dios nuestro Señor nos inspira. Porque claro, si Dios te inspira temor, te distancias, tomas distancia de Él. Pero si Dios te inspira confianza, te acercas a Él. Esto le pasa a muchos de ustedes que son padres de familia. Muchos de ustedes pueden recordar que han tenido hijos que se han alejado de ustedes, a lo mejor porque no les han inspirado confianza, y mejor los hijos prefieren por retirarse, y a lo mejor ya ni les platican cómo están ellos, cómo les va en la escuela o en el trabajo o con los amigos, porque a lo mejor les han manifestado ustedes, tal vez no con palabras, sino con signos, con gestos, cierta distancia, cierta lejanía. Pero hay otros de sus hijos con los que sí sienten más cercanía, y eso sí les cuentan todo y les tienen confianza, incluso hasta les pueden llamar apodos. ¿Sus hijos les han puesto a ustedes apodos? ¿Ustedes le han puesto apodos a su papá, a su mamá? Bueno, pareciera que fuera una falta de respeto y diríamos, oye, ¿por qué le dices así a tu mamá? ¿Por qué le dices así a tu papá? E incluso el simple hecho que se le llame de tú y no de usted, pareciera que es falta de respeto. No es así, es por la confianza que se experimenta, es por la cercanía con la que se siente. Decía, a lo mejor por esa confianza con Dios nuestro Señor es que hemos osado nosotros a cuestionar a Dios nuestro Señor. ¿Qué preguntas le ha hecho cada uno de ustedes a Dios nuestro Señor? A ver, recuerden algunas preguntas que durante su vida le han hecho a Dios nuestro Señor. Yo he mencionado algunas que he escuchado son las más comunes, pero a lo mejor en el historial de los aquí reunidos, pues hay otras preguntas. ¿Qué preguntas le han planteado a Dios nuestro Señor? Yo decía esas más conocidas. ¿Por qué, Señor, lo permites? ¿Por qué, Señor, nos tuvo que pasar a nosotros esto? ¿Por qué, Señor, me tocó a mí? ¿Y por qué, Señor, en este momento? ¿Y por qué tuvo que ser con él o con ella? No te entiendo, Señor. ¿Por qué, Señor, no me curas? Mira cuánto te he buscado. Mira cuánto he invertido en tiempo, en ánimo, en dinero, por estarte buscando a ti, que dicen que eres la salvación y que eres la salud. Y mira cómo sigo. ¿Por qué, Señor, aunque te rezo, aunque me dirijo a ti, parece que tú no me escuchas? Y sin embargo son palabras que pues allí están en el corazón de los creyentes. Por ejemplo, en el Salmo número 22, hay un clamor que se escribe aquí, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una pregunta. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No crean que nada más ustedes han sentido en ocasiones el abandono de Dios. Gente de todos los tiempos, estamos hablando de que quien escribió este salmo, esta oración, a lo mejor hace muchos miles de años, no a lo mejor, sino que por lo menos hace unos 4,000 años que se escribió esta expresión: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice: ¿por qué no vienes a salvarme? Y otra pregunta:
¿por qué no atiendes a mis lamentos? Ahí están tres preguntas. Tres preguntas que parece bastarían para mover el corazón de Dios nuestro Señor. Tres preguntas que están en el corazón de gente que realmente está sufriendo. No preguntas que parecieran tan de época, tan sin tanta importancia de ¿por qué no me habla mi vecino? Dios mío, no, pues esas preguntas ¿por qué no me saqué la lotería? Dios mío, ¿por qué no hiciste que ganara el equipo del que yo soy? No son esas las preguntas. Las preguntas que están incluso en la palabra de Dios son estas que rasgan el alma, son estas que rasgan el corazón, son estas que muchos de ustedes tienen, muchas preguntas que muchos de ustedes llevan a lo mejor todavía en este momento en su conciencia. Hemos osado cuestionar a Dios y le decimos: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? ¿Y cuántas otras preguntas más? Bien, ahora le toca a Dios preguntarnos. Ahora le toca al Señor cuestionarnos. Y ojalá que durante estos días, durante estas jornadas, tengamos la apertura necesaria, si es que somos auténticos buscadores de Dios nuestro Señor, para dejarnos cuestionar. Ojalá que nosotros no cerremos los oídos a la pregunta de Dios, a la pregunta del Señor Jesucristo. Grábatela bien, llévala a tu mente, aquí en tu mente escríbela, y aquí en tu corazón grábala, tatúala allí, hazte un tatuaje con esa pregunta, la pregunta que te dice el Señor a ti que has aceptado la invitación a venir a esta asamblea. Tú sabes los motivos que te han traído aquí, motivos de los más variados. Estás aquí porque buscas la salud de tu cuerpo, espero que también la de tu alma. Estás aquí porque has experimentado que estas reuniones son un buen espacio donde puedes abrir tu corazón, donde puedes expresar preguntas incluso, pero en tono hasta de grito, hasta de llanto. Has encontrado aquí un ambiente necesario para rasgar tus silencios que pareciera te ahogan durante los meses, durante los años, y aquí vienes a expulsarlos en el nombre del Señor. Has venido por muchas razones, pero estás aquí, y ya que estás aquí, acoge la pregunta que el Señor te hace. ¿Tú quién dices que soy yo? Ya que estás aquí, ¿quién te has creído que soy yo? ¿Quién piensas tú que soy yo para que te pongas frente a mí como a veces te pones? Pues ¿qué imagen tienes de mí? De modo que eres conmigo así como a veces eres conmigo. Por ejemplo, en Isaías 40:18 se escribe esta otra pregunta: ¿con quién vas a comparar a Dios? ¿Con qué imagen lo representas? Es Dios nuestro Señor quien te está diciendo: pues ¿qué estás pensando de mí? Pues ¿con quién me estás comparando? Pues ¿qué imagen te has hecho de mí? De modo que me tratas así como me estás tratando. De modo que me buscas solo por lo que me estás buscando. De modo que sí, mucho lamento y mucho clamor sobre tu situación triste, pero cuánta esperanza, pero cuánta fe, pero cuánto amor. Pues ¿qué imagen tienes de mí que solamente me miras para que extienda mi mano poderosa y busque tu alivio? Pero ¿qué imagen de mí tienes que no te inspiro más esperanza?
¿Y qué imagen de mí tienes que no te inspiro más fe? Y pues ¿qué imagen de mí tienes que no te estoy inspirando amor? Y no te inspiro amor porque a veces pareciera, así lo pareciera, cuando vemos qué es lo que hemos estado haciendo de nuestro mundo, de nuestra sociedad, de nuestros hogares, de nuestra propia vida. Mira lo que has hecho de tu vida. Mira lo que estás haciendo de tu vida. Pareciera que yo no te inspiro nada. Pues ¿qué imagen te has formado de mí? Y por eso el Señor cuestiona, ¿tú quién dices que soy yo? Y claro, ante esto hay respuestas diversas. Hay respuestas de aceptación, también hay respuestas claro, de rechazo. Recordemos simplemente el Evangelio de San Juan, inmediatamente en el capítulo 1, donde aquí se dice que aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Aquí hay dos tipos de gente, nos dice San Juan. ¿Cuáles son esos dos tipos de gente? Dice, aquel que era la palabra, vino y puso su morada entre nosotros. Y unos, ¿qué hicieron unos con Jesús? Por ahí alguien contestó, pero no lo escuché. Unos lo recibieron y otros no. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como hacemos como cualquier cosa que se nos da. ¿Tú qué haces con los regalos que recibes? Pues mira, haces con los regalos que recibes aquello que signifiquen para ti. Si tú recibes un regalo y significa para ti algo importante, algo valioso, hasta lo cuidas, hasta lo pones en un lugar privilegiado ahí en tu casa, en algún rinconcito de tu casa. Si alguna otra cosa no significa nada para ti, pues hasta lo tiras. Eso es de lo más ordinario, es de lo más común. Pues ¿qué estás haciendo tú con nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo recibes o no lo recibes? ¿Por qué si lo recibes, por qué no lo estás recibiendo? Aquí lo que el evangelista nos dice simplemente es, hay algunos que tienen a Jesús como algo tan valioso que lo han recibido en su corazón. Hay otros que no tienen a Jesús como algo tan valioso y pues mejor lo dejan allí a un ladito. Y Jesús pregunta, ¿tú de cuáles eres? Porque con la pregunta, ¿tú qué dices de mí? Para ti, ¿quién soy yo? También el Señor está preguntando, ¿tú qué haces conmigo? ¿Me aceptas en la vida o me rechazas? ¿Tú qué es lo que estás haciendo? Y bien, pues les dejamos esta pregunta para que ustedes la vayan asimilando, para que ustedes vayan dando respuesta. En lo que queremos insistir es en que no podemos pasar desapercibidos ante la pregunta que nuestro Señor Jesucristo nos hace. No vaya a ser que seamos muy religiosos y seamos poco o nada de discípulos del Señor Jesucristo, porque sabrán ustedes que se puede ser muy buen religioso sin ser buen cristiano, porque religioso es aquel que simplemente cree en Dios, pero no sabe exactamente, como lo dice el profeta Isaías, no sabe exactamente qué imagen de Dios tiene. Dice que Dios es como este crucificado, pero eso es, tú puedes ser religioso. ¿Qué tal si en lugar de aquí del crucificado te ponemos, qué quieres que te pongamos? ¿Una pirámide? ¿Qué quieres que te pongamos? ¿Un círculo? ¿O qué te ponemos?
en lugar de un crucificado, te ponemos algún toro de oro. La gente religiosa se hinca ante cualquier cosa. La gente religiosa dice, con tal de que esto que me están poniendo aquí al frente me cure, yo creo en eso que me va a curar. Con tal de que me pongan aquí enfrente algo que me haga la vida más llevadera, pues a ese es al que yo voy a adorar. Eso es ser religioso, pero eso no es ser cristiano. El cristiano dice, a mí no me pongas ningún otro signo aquí. A mí aquí en el centro ponme al Señor Jesucristo. Y junto con el Señor Jesucristo, entonces sí ponme todo lo que esté junto a Él en su vida, como por ejemplo la presencia amorosa de su Madre Santísima, que además Él nos ha dado como Madre nuestra. Ahí sí pónmela, pero porque en el centro está el Señor Jesucristo. Y no me empieces a poner tantas cosas. Ese es un cristiano. El que cree en el Señor Jesucristo, el que no nada más busca ser religioso por ser religioso, creer en cualquier Dios, cualquiera que sea, dice la gente, y no solo la gente joven, sino también mucha gente mayor, dice, con tal de que me haga bien, no importa creer en lo que sea. A lo mejor ustedes lo han pensado más de alguna vez. No importa que te haga bien, y si te hace bien, pues cree en ello. No le hace lo que sea. Y a lo mejor mucha gente lo piensa, y tan lo piensa así, es decir, dando a entender que Jesucristo en realidad no es tan importante. La gente busca un Dios, aunque no conozca, pero un Dios efectivo que le resuelva la vida. No le importa la persona de Jesús como manifestación de Dios nuestro Señor. ¿Y saben en dónde se ve también con toda claridad? Para no decir tantos signos. Se ve, por ejemplo, en algunos altares que la gente construye en su casa, en algunos altares que los vecinos construyen en su calle, en algunos altares que la gente construye acá en su corazón. Pues ¿qué pone? Pues pone a un lado pues a la Virgen de Guadalupe, pone en otro lado a San Judas Tadeo, pone en otro, ahí en la misma mesa a la Santa Muerte, pone ahí también en la misma mesa algunas velas aromáticas que traen la buena suerte, pone ahí arribita junto a la Virgen de Guadalupe una herradura, llena su altar de símbolos. ¿Qué están diciendo con eso? ¿Qué importa creer en lo que sea? Con que esto nos traiga beneficio, ¿qué importa el Dios en el que creamos? Claro que importa el Dios en el que creamos. Si el altar de tu corazón está lleno de esos símbolos tan contradictorios, por ejemplo, ¿cómo entiendes tú que se venere a la Santa Muerte? ¿Cómo entiendes tú que el destino de la vida de un cristiano se haga sostener o se mantenga de lo que te leen en las cartas, de lo que se hace sostener tu vida, del amuleto que te cuelgas o que llevas? Serás muy religioso, pero no eres nada cristiano. No eres nada cristiano. Y ahí la pregunta del Señor Jesucristo, ¿quién dices que soy yo para ti? ¿Cuál es la respuesta? Pues eres uno más de estos amuletos que tengo en mi altar. Eres uno más de estos amuletos que tengo en el altar de mi corazón. Y tenemos que decirles que esa es una respuesta equivocada. Y no solo equivocada, es una respuesta grosera. Grosera para el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo no lo andes comparando con amuletos. Al Señor Jesucristo no lo andes comparando con supersticiones. Si tú decides creer en las supersticiones, decídelo, pero no andes comparando al Señor Jesucristo. No lo pongas allí en esos altares. Y te lo decimos porque habemos gente que amamos profundamente al Señor Jesucristo.
y choca y cae mal el ver al Señor Jesucristo como si fuera ese objeto devaluado, ese objeto mágico, ese objeto idolátrico que no hace más que crear temores y falsas mentalidades, falsas ilusiones en la gente. Jesucristo no es así. Tienes una idea muy equivocada del Señor Jesucristo. Durante estos días, hoy y mañana, se dirán algunas cosas de lo que sí es el Señor Jesucristo. Estarán reflexionando sobre esta búsqueda de respuesta del Señor que te pregunta, para ti, ¿quién soy yo? Y aquí estaremos dando algunas respuestas, pero lo que primero tenemos que decir es lo que no es el Señor Jesucristo. Él no es ningún amuleto. Él no es un ídolo. Él no es un objeto más de tu altar de la superstición. Eso no es Jesús. Entonces, ¿qué es Jesús? En este momento vamos a dar una de las primeras respuestas. Jesús es el enviado del Padre. Jesús es el Mesías prometido. Es aquel que desde los inicios de la creación, recordemos todos, por ejemplo, en el libro del Génesis, cuando se nos hablaba siempre de la creación del mundo, cómo se nos cuenta que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios nuestro Señor, que el hombre y la mujer quisieron ser como Dios, y en medio de esa actitud desobediente, de esa actitud soberbia de los primeros habitantes de la tierra, la voz del Dios que hizo todas las cosas aparece y maldice a la serpiente, es decir, al maligno. ¿Y qué le dice al maligno? Le dice: haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia te aplastará la cabeza. La descendencia aplastará la cabeza. A este texto del libro del Génesis capítulo 3 se le llama el protoevangelio, es decir, el primer anuncio que hubo de que iba a venir un Salvador, un Mesías. Ese es Jesús. Anunciado desde los albores de la historia, o bien como el mismo profeta nos dice también, el profeta Isaías nos habla de que el Señor nos enviará a un Salvador. Dice esto: Dios el Señor, que creó el cielo y lo extendió, que da la vida, dice: yo el Señor te llamé, te formé, quiero que seas señal, quiero que seas luz de las naciones. En definitiva, aquí queremos recordar una primera cosa. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Nosotros, los que no somos solamente religiosos, sino que ante todo somos cristianos, recordemos la diferencia. Un religioso es aquel que busca un poder supremo, no le hace lo que sea con tal que nos cure. Un cristiano es aquel que no busca tanto un poder supremo, sino que busca al Señor Jesucristo. Y por el Señor Jesucristo se la rifa. Y por el Señor Jesucristo se la juega. Y en el Señor Jesucristo es donde encuentra la inspiración de su vida. Y en el Señor Jesucristo es donde encuentra la fortaleza de su vida. Y en el Señor Jesucristo es donde encuentra el camino para seguir viviendo, aunque no pase cosas extraordinarias en la vida. Eso es parte de rifársela con el Señor Jesucristo. A lo mejor, Señor, no va a pasar nada extraordinario en mi vida, pero lo más extraordinario es que mi vida está puesta en tus manos, y allí la quiero dejar. A lo mejor, Señor Jesucristo, a lo mejor yo siento que mi vida no recibe ningún beneficio al creer en ti,
pero yo te creo a ti, y aunque pareciera que no recibo ningún beneficio tuyo, me pongo en tus manos y me la juego por ti y me la rifo por ti. Y mira, Señor Jesucristo, todo mundo anda diciendo que necesitamos acogernos a algo, algún ídolo, algún amuleto, alguna superstición para creer. Mira, Señor Jesucristo, el mundo es libre de creer en lo que se le antoje. El mundo es libre de creer en lo que le pegue en gana. Yo me la rifo por ti y yo no creo en nada, absolutamente nada, sino solo en ti. Y allí me la juego. Y me la juego en serio, hasta donde me lleve la fe en ti. Esa es la diferencia entre ser un religioso en general y un cristiano, que es el que se la rifa con nuestro Señor Jesucristo. El que no lo anda confundiendo, el que no lo anda cambiando, el que no anda mezclando cosas. Pues este Señor Jesucristo, en primer lugar, es el enviado de Dios. Aquel que vino a cumplir esa promesa que el Señor hizo cuando vio que nos habíamos perdido, y que el Señor, imagínense a Dios nuestro Señor, al Padre bueno del cielo, al Creador de todas las cosas. Imagínense haciendo amorosamente la creación. Imagínenselo diciendo el Padre bueno del cielo: porque amo la luz, quiero que la luz exista. Porque amo la creación, quiero que todo lo creado exista. Y porque amo sobre todo al hombre y a la mujer, quiero que el hombre y la mujer existan. Y ahí está el Señor compartiéndonos de su vida, compartiéndonos de su amor. Y de pronto el hombre y la mujer dicen: pues yo no quiero saber nada de ti. Así como le pasa al papá, a la mamá buenos, no a los malos, no a los padres irresponsables, agresores, malvados, sino como le pasa a los papás buenos, que dan la vida por sus hijos amorosamente, y luego los hijos majaderos, llevados por falsos amigos, o también envenenados por la droga o por el alcohol o por la ambición, le dan una patada al papá y a la mamá y los arrinconan por allá, diciéndoles: son unos viejos apestosos, me avergüenzo de ustedes. Poco más que eso experimenta Dios nuestro Señor cuando hace toda la creación y los primeros vivientes le dicen: pero no queremos saber nada de ti. Si es que Dios llora, a mí se me ocurre pensar que lloró. A mí se me ocurre pensar que le pasó como le pasa a tantos de ustedes, padres de familia, que ven que sus hijos se van por el camino de la perdición y no saben qué hacer para sacarlos adelante. Ustedes mismos quisieran vivir por ellos esa situación. Serían capaces de darlo todo con tal de que sus hijos no continuaran por el mundo que les está destruyendo la vida. Pero el hijo no entiende. El hijo no alcanza a comprenderlo. ¿Y qué es lo que te queda a ti? No te queda más que encomendárselo a Dios nuestro Señor y de seguirlo padeciendo. Así me imagino que le pasó a Dios nuestro Señor cuando creó todas las cosas y nosotros le desobedecimos. Y se puso a llorar, no tanto porque él se sintiera agredido. Tú no lloras cuando tu hijo se hace un adicto a la droga porque te está agrediendo a ti. Los que nos sentimos agredidos somos los familiares, somos los hermanos, somos los parientes, y no entendemos a la madre o al padre que dicen: pobre de mi hijo. Nosotros decimos: ¿cómo que pobre de tu hijo? Este es un irresponsable, este es un malvado, este es un mal hijo, que mira cómo está llevándose entre sus patas a toda la familia, todo por su irresponsabilidad. El padre y la madre no dicen eso. El padre y la madre lloran, no porque se sientan agredidos por su hijo malvado, no porque se sientan agredidos por las decisiones equivocadas de su hijo. Lloran porque están viendo lo que le va a pasar a su hijo.
Lloran porque no le están viendo futuro al fruto de sus entrañas. Lloran porque alcanzan ellos a percibir en dónde es en donde va a acabar su hijo. Este hijo mío o va a acabar en la cárcel, o va a acabar en la calle muerto como un perrito, o va a caer asesinado, porque en esos mundos de la corrupción, de la adicción, no se puede esperar más que estarse jugando la vida inútilmente, sin ningún sentido. Y ese es el sufrimiento de los padres, es el sufrimiento de Dios nuestro Señor. Cuando nosotros lo rechazamos a Él, y sin embargo, Dios nuestro Señor no se queda solamente en ese sufrimiento que le da el que no le ve futuro a sus hijos, y Dios nuestro Señor empieza a imaginar y dice, si yo hice a mis hijos por amor tengo que hacer algo por ellos. Imagínense a Dios nuestro Señor pensando. Imagínense a Dios nuestro Señor tratando de darle forma a su corazón misericordioso al ver que sus hijos andan perdidos. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice nuestro Señor? Voy a realizar algo que a lo mejor no van a entender. Y para poder explicarlo, voy a leer esta parábola de Marcos 12:1, donde el Señor Jesucristo también se pone a pensar cómo fue que Él vino a la tierra. Y dice así: un hombre plantó un viñedo que es esta tierra hermosa. Le puso un cerco, preparó un lagar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo. Es que amaba tanto la tierra que creó, que se preocupó de ponerle todo lo necesario para que en la tierra se viviera bien. Y dice, luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Es Dios quien hizo la tierra, hizo el universo y lo puso en las manos de los seres humanos. A su debido tiempo mandó un criado a pedir a los labradores la parte de la cosecha que le correspondía, pero ellos le echaron mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. Es la realidad del egoísmo, del pecado que empezó a surgir en aquellos administradores, malos administradores de la tierra buena que el Padre bueno del cielo hizo. Entonces el dueño mandó otro criado, pero a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Después mandó a otros muchos y a unos los golpearon y a otros los mataron. Es Dios quien dice, he creado esta tierra, he creado estos seres humanos por amor. Ellos han elegido otro camino que me duele, porque les lleva al camino de la perdición, el camino de la soberbia, del egoísmo, de la idolatría. Y dice, pero ya sé, voy a enviar gente que les invite a que no sean así. ¿Y cuál es la sorpresa de Dios? Dios pensaba que le íbamos a hacer caso a los que Él enviaba. Qué iluso es Dios cuando piensa en nosotros. Nos cree tan buenos, nos cree tan bondadosos, nos cree tan misericordiosos. Y claro, ¿cómo no nos va a creer así si nos quiere? ¿Cómo no nos va a creer así si somos sus hijos? Como a los padres de familia les dicen, oye, que tu hijo anda muy mal. No, ¿cómo va a andar mi hijo si yo lo conozco? Pues no lo conoces. Tú piensas que anda bien, pues no anda bien. Así también Dios nuestro Señor dice, les voy a enviar gente que les abra los ojos para que ellos vean que ese no es el camino, el del egoísmo, el de la soberbia, el de la maldad. Ese no es el camino, el de la idolatría, el de la superstición. Ese no es el camino. Les voy a mandar a alguien para que les diga, y así se van a enmendar. Dios piensa que nos vamos a enmendar así de fácil. Dios piensa que somos de tan buen corazón como Él. Dios piensa que le vamos a creer. Imagínense nomás, Dios piensa que le vamos a creer.
no sabe que le podemos jugar malas ¿qué? Hacer malas jugadas. No piensa que le podemos jugar chueco. No piensa que le podemos decir con la boca, sí, Señor, pero con nuestras acciones hacemos otra cosa, porque a lo mejor ni estamos creyendo en Él. Y el Señor ve, dice la parábola, que le matan a aquellos que Él envió. Y ahí está otro golpe para el pobre Padre bueno del cielo. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de mis hijos? Es que yo no los hice así. ¿Por qué son así? ¿Por qué eres así? Dios no te hizo así. Pero ¿qué es lo que te está pasando? ¿Quién es más importante en tu vida que yo? Ha de pensar Dios nuestro Señor. Parece que estás en la adolescencia. Los adolescentes no le hacen caso a sus padres, solo le quieren hacer caso a sus amigos. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué no haces caso a los que yo te envío? Nada más les haces caso a aquellos que te están llevando por un mal camino. ¿O no pasa así en los trabajos? ¿O no pasa así en el mundo? ¿Qué no te dicen en tu trabajo? ¿Qué no te dicen en tu oficina? Oye, pues ¿por qué mejor no robas igual que yo? No vaya a ser que a mí me descubran. ¿Y qué pasa? Que le haces caso a tanta gente que te lleva por otros rumbos. Y Dios, sin embargo, vuelve a decir, ¿y qué voy a hacer ahora? Como si se le estuvieran acabando los recursos para otra vez traernos a su corazón amoroso. ¿Y qué voy a hacer ahora? Y continúa nuestro Señor Jesucristo contando esa historia. Dice, todavía le quedaba uno. Este Señor envió a todos sus criados, se los mataron, pero todavía le quedaba uno. Pareciera que era su último recurso. Dice, su propio hijo, a quien quería mucho, el hijo de sus entrañas, como dicen, la niña de sus ojos, el hijo muy amado, ese le quedaba. Y dice, por último lo mandó a él. Y todavía Dios nuestro Señor, creyendo en nosotros, dice, lo mandó a él pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Y que envía a su hijo. Y esta es la primera respuesta que queremos decir. ¿Quién es Jesús? Es el enviado del Padre. Grábate esa respuesta, que es la respuesta de fe de los creyentes de todos los tiempos. Jesús no es un amuleto, Jesús no es cualquier superstición, Jesús no es cualquier Dios, Jesús es el enviado del Padre. Aquel que le quedaba casi como último recurso. Jesús es el enviado prometido desde el inicio de la creación. Jesús es el enviado del Padre y los apóstoles nos dirán de qué calidad es este enviado del Padre, de modo que por ejemplo el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios dice así: alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en nuestra unión con Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones. En Jesús, el don de Dios, en Jesús, el enviado del Padre, el Padre bueno del cielo nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. ¿De veras tú te crees esto? ¿De veras tú crees que Jesús es el que contiene todas las bendiciones de Dios? ¿De veras crees que en Jesucristo está contenido todo lo que Dios nos puede dar? Ya no nos puede dar más cosas. Imagínate, el Dios omnipotente, el Dios que hizo todo, el Dios poderoso, el Dios que no solamente es el origen, sino también el final de nuestra vida. Pareciera que no nos puede dar más cosas que a Jesucristo su enviado, y en Él están contenidas todas las bendiciones. ¿Qué bendiciones quieres recibir de Dios? ¿Qué
¿Qué bendiciones, qué gracias quieres recibir de Dios nuestro Señor? Pues ya las has recibido en el Señor Jesucristo. Todo lo que lo que tu corazón pueda desear. Esas respuestas que decíamos desde el salmista: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, date prisa en socorrerme. Esa bendición que estábamos pidiendo, el Señor la está cumpliendo en el Señor Jesucristo. ¿Será así? ¿Será? Espero que sí. Ahí es donde está la calidad de la fe. Ahí está la calidad de la fe. Entonces ya no necesitamos más que a Jesús. Y entonces ¿por qué sigues diciendo que se te aparece en la noche los santos y la Virgen y te dan mensajes? Pues no, que ya no necesitábamos más que a Jesús. Y entonces ¿por qué te atemorizas cuando dicen que se va a acabar el mundo y que solamente si compras velas benditas y solamente si mandas decir misas, y miren que no me estoy haciendo buena propaganda a mi trabajo, solamente si haces eso te vas a salvar? Pues no, que ya tenías todas las bendiciones en el Señor Jesucristo. Pues entonces, ¿ya qué estás temiendo? Pues entonces, ¿ya qué temor hace sanidad en tu corazón? Y entonces, ¿por qué visitas gente que te dice, pues mira, te va a ir bien en el amor, te va a ir mal en el dinero, pues no, que ya en Jesús están todas las bendiciones? Entonces, ¿qué tienes que andar promoviendo en tu corazón tanta duda, tantos temores? Dice el apóstol: bendito sea Dios, que nos ha bendecido en el Señor Jesucristo con toda clase de bendiciones. Les dejo de tarea que lo repitan muchas veces, a ver si pueden creer en esa palabra, a ver si esa confianza les hace hombres y mujeres más libres para no depender de tanta idolatría y de tanta superstición, más libres para amar más decididamente al Señor Jesucristo, más libres como para poder decir: aquí solo Jesús es la inspiración de mi vida y nadie más. Y de mi vida como esté, y de mi vida como esté, y de mi vida como sea, aquí el único que es la inspiración de mi vida es el Señor Jesucristo. Para poder decir: yo creo en esta palabra. Junto con el apóstol, yo creo que efectivamente, todo don, toda gracia de Dios ya me ha sido dada en el Señor Jesucristo. Este es el gran regalo de Dios nuestro Señor, del Dios que andaba imaginándose: ¿y ahora cómo le voy a hacer para que mis hijos experimenten la salvación? Esta que parece que están rechazando tanto, y dice: ya sé, les voy a enviar a mi hijo muy querido, a la niña de mis ojos, esperando que a él sí lo respeten, esperando que a él lo respeten. Habrá que ver si lo respetamos, porque aquí dice más adelante, dice que el Señor creía que se iba a respetar a su hijo, pero aquellos criminales, ¿qué hicieron con él? Aquí está. Aquellos criminales lo mataron. Eso hicieron con él. Pero quienes no lo mataron, para quienes Jesús no está muerto, sino crucificado. Jesús es el Dios crucificado, porque es el Dios que ama hasta el punto de la cruz. Aquellos que no lo crucificaron, dice, les dio poder para ser hijos de Dios. Pero estábamos diciendo, ante la pregunta, ¿y tú quién dices que soy yo? Puedes tener muchas respuestas. Y ve qué respuesta le estás dando de acuerdo a los altares que tengas en tu corazón. Pero la fe de los apóstoles, la fe de los creyentes es esta: Jesús, tú eres el don de Dios.
porque nos vienen todas las gracias. Y porque eres el don de Dios, porque nos vienen todas las bendiciones, para mí tú eres el único Dios. Porque habrá que ver esto. Jesús es el enviado de Dios, pero hay algo que nos falta por descubrir. Hay algo que nos falta todavía por alcanzar a comprender. A todos aquellos que les gustan los misterios, a todos aquellos que incluso se molestan porque no les decimos qué misterios están escondidos en el Vaticano, dice la gente. ¿Y por qué no dicen ya los secretos que el Papa conoce que están ahí en el Vaticano, en libros ocultos, en libros que el Papa ha escondido? Pues ¿qué revelación quieres saber? La única revelación es esta: Jesús es el enviado de Dios, que es Dios mismo. Esta es la gran revelación. Jesús es el enviado de Dios, que es Dios mismo. Esto es lo que nos falta todavía saber descubrir más. Este es el secreto escondido, dicen los apóstoles. Dios, que estaba diciendo, ¿cómo le voy a hacer para traer a mis hijos? Dice, ya sé, les voy a enviar a mi hijo. No, mejor no. Yo mismo me voy a hacer como ellos. Y dicen los evangelistas, y se encarnó en el seno purísimo de la Virgen María. Jesús es el enviado de Dios, pero el enviado de Dios que es Dios mismo con nosotros. Y aquí es donde los cristianos nos hacemos auténticos religiosos, es decir, creyentes en un Dios, pero no en cualquier Dios, en Jesús como el Dios con nosotros. Cuando tú digas que eres creyente, que crees en Dios, recuerda que estás diciendo Jesucristo. Cuando se te pregunte, ¿y tú qué imagen tienes de Dios?, recuerda el rostro de Jesucristo. Cuando alguien te diga, pero ¿cómo es posible que tú creas en un Dios que no ves? Di, ¿y quién te dijo que no lo veo? Sí lo veo. Claro que lo veo. Lo veo desde luego en una imagen, pero es alguien que estuvo con nosotros y que sigue estando con su Santo Espíritu, y ese Dios es Jesucristo. Decía San Francisco de Asís, aquí está el libro del amor de Dios, en Jesucristo crucificado. Crucificado, que quiere decir alguien que amó hasta el punto de dar la vida por nosotros. Ese es Jesús. Jesús que nos pregunta, ¿y tú quién dices que soy yo? No vayamos a empezar a decir, o si hasta ahora decíamos, tú eres alguien semejante a la Santa Muerte, tú eres alguien que nació en Cachemira, tú eres un extraterrestre que vino aquí con poderes que aprendió de los antiguos egipcios, tú eres un gran hombre, tú eres un gran filósofo. No, si no le está preguntando a cualquier gente, te está preguntando a ti que dices ser creyente en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, la respuesta del creyente es, tú eres el enviado del Padre, tú eres el mismo Dios con nosotros. Tú eres aquel que vino a mostrarnos el camino. Tú eres aquel que viene a ser la inspiración de nuestra vida. Tú eres el rostro de Dios, el rostro oculto por tantos siglos, pero el rostro que se viene a descubrir de un Dios que ama, y que ama tanto que da su vida por amor a nosotros, y por eso te recordamos en la cruz. No es cualquier respuesta, es con toda certeza. Y además tú eres el enviado del Padre que nos trae toda bendición, y allí es donde yo quiero encontrar el descanso de mi vida. Yo no sé si tengas la razón o no tengas la razón. Yo te creo a ti, Jesús, simplemente porque eres tú quien me está diciendo que eres el enviado del Padre.
Yo no sé si realmente qué me puede esperar de ti. Me puede esperar y espero solo aquello que tú me prometes. Y lo creo simplemente porque tú eres el enviado amado del Padre, que además es el Dios mismo con nosotros. Es el Dios que ha puesto su morada en medio de mi vida, en medio de la vida. Y esta es la manera como el Señor también, al mismo tiempo que nos pregunta, ¿y quién dices tú que soy yo? Y si tú dices, tú eres el enviado del Padre, tú eres el que había de venir, tú eres el que estábamos esperando, tú eres el mismo Dios que ha puesto su morada entre nosotros, de este modo Dios nos está respondiendo aquellas preguntas que nosotros comenzamos a plantearnos. Y dice Dios, tú me preguntabas, ¿cuándo vendrás a mí, Señor? ¿Cuándo actuarás en mi favor? Pues yo te respondo, aquí estoy contigo. Y así esa respuesta no te basta. Es que en verdad tú no buscas a Dios. Estás buscándote a ti como Dios. Cuando tú respondes, es que tú eres el que contiene todas las gracias del cielo, es que tú eres el que tienes todas las bendiciones del cielo, cuando llegas a esa convicción de tu corazón, estás encontrando respuesta a aquellas preguntas, y la respuesta es, dices que cuando actuaré, ya estoy contigo. Dices que ¿por qué te abandono? No te abandono, estoy allí sentado contigo. Dices que ¿por qué te he dejado? No te he dejado. Dices que ¿por qué te he dado tanto sufrimiento y tanto pesar? Pues mira, el primero que lo está sufriendo contigo soy yo. Pero esto no se queda así, porque el sufrimiento no tiene la última palabra en la vida. Eso dice Jesús. Eso dice. Y dice que si lo aceptamos a Él, y si no lo confundimos con ningún ídolo, y si vivimos de acuerdo a lo que Él nos enseña, nos llevará con Él a su casa. Yo no sé si sea cierto. Él lo dijo. ¿Y por qué lo dijo? Lo creo. Y no necesito que vengan de otros mundos o de otras dimensiones o de otros lados a decírmelo. Basta con que Jesús lo diga y ya. Eso es lo que llena nuestra vida. Ante la respuesta, ¿y tú quién dices que soy yo? Les invito en este día a que comulguemos en la misma fe, si es que eso está en su corazón, si es que eso ha sido el regalo de Dios que les da, porque también la respuesta es don de Dios. Si está en su corazón decir, yo creo que tú eres el enviado del Padre, yo creo que tú eres el Mesías enviado, el Mesías prometido, entonces llenémonos de esperanza en nuestra vida. Ese es el signo de que lo que estamos expresando con la fe de veras lo estamos creyendo. Y porque tú eres el enviado, eres el que contiene todas las bendiciones, ¿sabes qué, Señor Jesús? Tú eres mi confianza, tú eres mi refugio, tú eres mi consuelo, tú eres mi esperanza. Y como dice nuestro seráfico Padre Francisco, tú eres toda mi riqueza a saciedad. Que el Señor nos conceda vivir en esta comunión a los que creemos que verdaderamente Él es el enviado del Padre, que es Dios mismo con nosotros. Muchas gracias por su atención. Los que están por ahí en la glorieta terminando de almorzar, pasen los a su derecho para pedir al Padre que derrame el don del Espíritu Santo en su Hijo Martín. Padre bendito,
En esta mañana queremos... Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor de Dios, la ternura de nuestro Señor Jesucristo y la gracia del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¿Cómo se encuentra en esta hermosísima tarde el pueblo de Dios? ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Bendecido? ¿De verdad está bendecido? Mi hermano, es un gran regalo, es un gran don, es una gran bendición que Dios ha derramado hoy en este día a cada uno de nuestros corazones por permitirnos darnos el don maravilloso que es el don de la vida. Hoy vamos a saber aprovechar ese don maravilloso para poder abrir el corazón, para poder abrir nuestra vida y dejar caer la semilla ahí en nuestro corazón y después cerrarla para que pueda crecer y dar fruto, y fruto en abundancia. ¿Amén? Amén. ¿A qué horas son por ahí, hermanos? ¿A qué horas tienen? Los invito a que se pongan de pie, por favor. Vamos a rezar el Ángelus. Vamos a saludar a nuestra Madre Santísima con el Ángelus. El ángel del Señor anunció a María: he aquí la esclava del Señor. El Verbo se hizo carne. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todos saludamos a nuestra Madre Santísima diciéndole: Dios te salve María. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora lo hacemos sintiendo este saludo del ángel con nuestros ojos cerrados. Muy suavecito. Dios te... verdaderamente en la palabra de Dios, y se hará realidad esa promesa de Jesucristo a través del apóstol San Pablo. Si bien estoy enfermo, tú puedes ser sanado. Si bien estoy con problemas fuertes, de situaciones difíciles en tu vida, hoy puedes ser sanado. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú acabas de rezar hace un momento, y el Verbo se hizo carne, eso es una realidad. Esa es una verdad. El poder del Espíritu de Dios cubre a la mujer más bella y más hermosa, que es la reina de los cielos, la cubre con su sombra, y en ese momento la gracia del Espíritu se encarna. Se encarna en la mujer hermosísima que es nuestra Madre Santísima. Cuando nuestra Madre Santísima dice: hágase en mí según tu palabra, en ese momento, hermano, en ese momento, el Padre expresó su amor, expresó su aliento, expresó su vida, y se encarna en la Santísima Virgen y brota un ser de carne y hueso, y sin dejar de ser Dios, que es Jesús, el Hijo de Dios. Pasó a ser hombre, verdadero hombre, pero no dejó de ser verdadero Dios, porque no puede haber nada fuera de Dios. Y si Dios toma autoridad, toma potestad, y da el aliento, y da la presencia, esa presencia de vida brotado en el vientre santísimo, en ese momento el Hijo de Dios queda completamente lleno del amor y de la ternura en el vientre maternal. Hermano, por eso te decía esto. A ver, vamos a guardar silencio, por favor. Por eso te decía esto.
dice el apóstol San Pablo, todo lo vas a poder en Cristo Jesús. Sí, porque Él está vivo, porque Él vive, porque la presencia santificadora del Hijo está hoy caminando en medio de su pueblo, hermano, porque Él está completamente vivo. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero más adelante, hermano, hermana, más adelante, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 15, dice el Señor: unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les hace esta pregunta directa no a tu mente, sino directamente a tu corazón, ahí donde fue sembrada la fe a través del bautismo. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 17, dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, palabra de Dios. Hermano, hermana, una de las cosas bien importantes que quiero que te des cuenta es esto: cuando tú verdaderamente crees y proclamas que eres Jesús, el Hijo de Dios vivo, no te lo mostró mi hermano, mi hermana, no te lo mostró la carne, no te lo mostró la sangre, no te lo mostró tu capacidad humana, no te lo mostró tu intelectualidad, porque más adelante le dice Jesús: feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo enseñó, porque no te lo reveló la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, cuando tú en un momento cierras tus ojos y le dices: Señor, Hijo de Dios, ten piedad y misericordia de mí, tú eres el Altísimo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. Hermano, hermana, no te lo está mostrando tu capacidad, no te lo está mostrando tu intelectualidad, no te lo está mostrando tu gran razonamiento, no, hermano, te lo está mostrando el Padre. El Padre es quien muestra al Hijo. Te está mostrando en ese momento la grandeza, la majestuosidad, y se está revelando en ti el milagro del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el quien te conduce a la presencia de Jesucristo. Y si tú proclamas que Jesús es el Hijo de Dios, no estás en un error, estás en toda la verdad, porque la presencia amorosa del Padre a través del Espíritu está actuando en ti al proclamarlo y llenarte de bendiciones y de gracias. Gloria a Dios. Mi hermano, unos decían que era Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías. Pedro le dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿De cuál de los dos eres tú, hermano, hermana? De los que por un momento venimos al retiro y salimos llenos de gozo, de alegría, y decimos: Señor, tú estás vivo, tú vives, Señor. Y pasan los días, y pasan los meses, y pasan los años, y le decimos: Señor, creo que tú no me estás escuchando, creo que nada más fue emoción de mi corazón. Cuando volvemos nuevamente a lo mismo, al pecado. Si verdaderamente, hermano, tú has venido a este retiro a tener un encuentro verdadero con aquel que está vivo, porque Él no está muerto, hermano, Él está vivo y vive. Si verdaderamente tú has venido a eso, ábrele completamente el corazón. Hermano enfermo, no te preocupes por tu enfermedad. Tal vez tu interior está más dañado que tu enfermedad. Permite que tu interior se llene de la presencia de Dios y de la santificación del amor del Padre,
Cuando tenía 18 años de edad, tuve una relación sexual con una mujer. De esa relación sexual, yo recibí una infección en mis partes nobles. Pero yo no sabía realmente. Yo no sabía lo que me había sucedido. Me empezó a dar mucha comezón en mis partes y así pasaron los años. Así pasaron los años. Iba a ver médicos y seguía la comezón. Solamente me daban unas pomadas que me quitaban la comezón, pero seguía ahí esa infección. No sabía lo que tenía, hermano. Después de 10 años, fui a un momento de oración a la parroquia de Pentecostés. Llegué yo a misa, recibí a nuestro Señor Jesucristo. Y después de la Sagrada Eucaristía, después de la Santa Eucaristía, vino un momento de oración. Y yo le dije al Señor, Señor, realmente, cuando fue el paseo del Santísimo, ¿sí saben cuál es el Santísimo? ¿Sí saben? Ese pedacito de pan, ¿verdad que sí? Bien, ahorita te voy a mostrar el poder que tiene ese pedacito de pan. Empezó el recorrido y yo le dije al Señor, Señor, si quieres, tú puedes sanarme. Yo no sé lo que tengo, Señor, pero tú sí lo sabes. Si quieres, tú lo puedes sanar. Pasaron 10 minutos y la persona que estaba dirigiendo ese momento de oración tenía palabra de conocimiento. ¿Sí saben cuál es la palabra de conocimiento? Lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo. Y ella dijo, hay un hombre de mediana edad que tiene mucha comezón en sus partes. Hoy, y te da mucha comezón, y al darte comezón te sale como agüita. Cuando dijo eso, yo reaccioné, porque eso era lo que a mí me sucedía. Y dijo Dios a través de la boca de esa mujer, hace 10 años que tú recibiste esa infección y la recibiste a través de una prostituta. Me vino ese momento, después de 10 años me vino a mi mente en qué momento era. Llegó el momento en que la mujer, Dios dice a través de la mujer, mañana te vas a dar cuenta el poder de Dios en tu vida, hermano. Y así sucedió. Llegué a la casa, le dije a mi mamá y a mi esposa, fíjense que pasó esto, ojalá y sea yo. Eso fue lo que dije. Al otro día, hermano, cuando iba a hacer mi aseo personal, me vi que de mi cintura, del lado de enfrente y del lado de atrás, hacia mis piernas, brotaban unos granos de este tamaño, hermano. ¿Sí han visto los muéganos? ¿Sí saben qué es un muégano? Bueno, imagínense un muégano grandote, así los granos grandote en toda mi cintura y todas mis piernas, así de grande. Empezó Dios en ese momento a sanar. Esos granos se iban secando y se iban desflorando. Hermano, empezó a sanar Dios esa infección que tenía hace 10 años. ¿Cuántos años tienes tú de enfermo o de infectado? Y no de infectado en tu piel, sino infectado completamente ahí en tus entrañas, ahí en tu corazón, ahí en tu vida. Situaciones que te dan comezón, y comezón es el odio, es el rencor, es la soberbia, la altanería. Es necesario que hoy le digamos, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, eres tú, y no me lo está revelando ni la carne, ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Él es el que te muestra a ti como verdadero Dios y verdadero hombre, Señor. Hermano, esa sanación, ¿sabes cuánto tiempo me duró? Me duró cerca de 1 año. Empezaron a botar esos granos, se secaban y brotaban más granos, y se secaban y brotaban más granos. Hasta que llegó el momento que dejaron de brotar, se empezó a limpiar. Pero ¿sabes cómo me quedó mi piel? Mi piel me quedó así como carcomida. Como cuando una pared tiene años que no se pinta y nada más le pasa así y se despinta. ¿Sí la han visto? Así quedó mi piel. Y yo le dije al Señor, Señor, así me va a quedar mi piel.
sáname también mi piel. Hermano, para la gloria de Dios, para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, mi piel está completamente sana, hermano. Y si ese aplauso es para Dios, debe de ser más fuerte el aplauso. Gloria a Dios. Hermano, tú puedes hoy recibir la sanación, tú lo puedes recibir hoy. ¿Lo crees que la puedes recibir? Sí. Si me dices sí, es que más o menos crees. Pero si me dices amén, es que tienes la certeza y la seguridad. Amén. ¿Para qué quieres tu sanación? Para seguir a Dios. ¿Para qué quieres tu sanación? Para seguir a Dios. Hermano, ¿y si no te da sanación del Señor? Para seguir a Dios. Mi hermano, si no te da sanación, no te preocupes. Cuando un pueblo, cuando un corazón le abre verdaderamente y deja que la fe que está sembrada ahí en tu corazón a través del bautismo vaya subiendo, vaya llenándose, vaya creyendo en el verdadero Dios y verdadero hombre, hermano, vas a recibir grandes bendiciones y sanaciones de parte de Jesucristo. ¡Gloria! Vas a recibir grandes sanaciones de Dios, grandes. Hermano, no fueron los brujos, no fue la lectura de la carta, no fue el horóscopo quien me dio la sanación. Fue ese pedacito de pan en donde Dios quiso quedarse tan humilde, tan sencillo, en ese pedacito de pan, así, este pedacito de pan, el que se va a exponer en unos momentos más. Él es Jesús, Él es el Hijo de Dios, Él es, hermano, Él es el que puede hacer grandes milagros y grandes prodigios hoy en tu vida. Es el verdadero Dios y el verdadero hombre. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, nos narra, el evangelista Marcos nos narra un pasaje bien bello. De un dirigente de una sinagoga que se llamaba Jairo. En ese momento Jairo ve a Jesús, va y se postra de rodillas y le dice: Señor, mi hija está agonizando, ven, impon las manos y ella sanará. Y llevaron a Jesús a la casa de Jairo. Había personas que ya estaban llorando porque se le acercaron y le dijeron: Jairo, ya no molestes al maestro, ya no lo molestes, tu hija está muerta. Jesús le dice: solamente ten fe, solamente ten fe, y tu hija sanará. Y de esa casa sacó a todos aquellos familiares, a todas aquellas personas que no creían, y solamente se llevó a su mamá, a la esposa de Jairo, a Pedro, Santiago y a Juan. Fueron los únicos. ¿Por qué nada más a ellos? ¿Por qué nada más a esas 5 personas se llevó? ¿Por qué? Porque eran las únicas que tenían fe, porque eran las únicas que tenían esperanza en Jesús, en que Él era verdaderamente el enviado del Padre aquí a la tierra. Era Él. Ellos confiaban y tenían la certeza de que era Jesús caminando, hecho hombre, pero verdadero Dios. Le dice a la niña: Talita cum, a ti te lo ordeno, levántate. ¿Qué hizo la niña? Hermano, ¿te das cuenta? Dios hecho hombre, el poder que brota a través de sus labios, resucitando ¿a quién? ¿A quién resucitó? ¿Cómo estaba la niña? Quiere decir que Jesús es la resurrección
y la vida. Eso quiere decir que Él es la resurrección. Porque Él viene a resucitar muertos. Y no me estoy refiriendo tanto a muertos físicos, sino a muertos interiores, a esos niños interiores que van muertos caminando en nuestro interior a transcurso de la vida. A eso ha venido Jesús a este mundo, hermano. A eso ha venido. A darnos vida, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículo 10. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Hermano, ¿a dónde tuvo que entrar Jesús para resucitar a esa niña? ¿A dónde tuvo que entrar? A la casa de Jairo. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó. Hermano, habitó en mí. Porque a través del bautismo el Verbo encarnado se encarna en tu vida y pasas a ser otro Cristo en el mismo Cristo. Por eso que tu Cristo está vivo a través de tu corazón, hermano. A través de tu propia persona. Jesús entra a su casa, a su morada. Entra a su casa y a su morada, que eres tú mismo. Que es tu propia persona. Que es tu propia vida. El Verbo se hizo carne y habitó en mí. ¿En dónde habitó? En mí. En mí. ¿Para qué vino Jesús a mi vida? ¿Para qué? Para sanarnos. ¿Crees esto? ¿Sí lo crees? De aquí en adelante ya no te empieces a quejar si te sientes enfermo. De aquí en adelante ya no te empieces a quejar si te sientes enfermo. Hermano, si verdaderamente tú crees que el Hijo de Dios ha venido y se ha encarnado en ti para transformarte, para darte vida, para cambiarte, ya no te quejes. Solamente dile al Señor, Señor, como le dijeron las hermanas de Lázaro, Señor, el que tú amas y la que tú amas está enfermo. Esa es tu oración que le vas a decir nada más. No te quejes. Goza, disfruta, deleita la presencia viva, encarnada del Verbo en tu vida. Disfrútala. Goza, hermano. Ya no hay que quejarnos, hay enfermedad. No te quejes. Solamente dile, Señor, necesito de tu amor. Necesito de tu vida. Amén. ¿Me ayudan a regalarle un fuerte aplauso al Rey de Reyes? 18. A ver, vamos a ver. Capítulo, ¿qué les dije? 18. En el capítulo 18 vamos a encontrar un pasaje muy hermoso, muy bello. Perdón, es capítulo 11, Mateo capítulo 11, versículo 28. Dice Jesús, escuchemos la palabra de Dios. Evangelio San Mateo capítulo 11, versículo ¿qué? Versículo ¿qué dijimos? 28. Capítulo 11, me equivoqué, perdón, capítulo 11, versículo 26. Pongan atención, por favor. Mi Padre puso todas las cosas en mis manos. Y vemos más adelante en el verso 27. Escuchen este verso, por favor. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a los que el Hijo quiere dárselo a conocer. Palabra de Dios. Nadie conoce al Padre, solamente ¿quién? Nadie conoce al Hijo, solamente ¿quién? Hermano, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque es uno mismo. Porque es uno mismo, el mismo Dios encarnado en el vientre maternal. ¿Ustedes no conocen a Dios? ¿Sí lo conocen? ¿En dónde lo han visto? ¿En dónde lo han visto? En la hostia. Dice la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 15. Él es la imagen del Dios que no se puede ver, el primogénito de toda la criatura, de toda la creación. Palabra de Dios. Mi hermano, si tú ves verdaderamente ese pedacito de pan, si tú lo ves y crees en él, ¿sabes? Se están realizando grandes prodigios y milagros en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, sino solamente aquellos a los que se los quiere revelar. Hermano, ¿sabes por qué has venido tú a este lugar? ¿Por qué has venido aquí? A ver, medítalo. ¿Por qué has venido aquí? ¿Te trajo el Señor? ¿O te trajo tu esposo o tu esposa hacia fuerzas? ¿O te trajo mamá y papá a fuerzas y estás enojado? ¿Sí? Hermano, ¿sabes por qué te trajo a ti? Me gusta un pasaje de San Francisco de Asís. Me encanta y me gustaría proclamarlo hoy. Una vez Fray Maceo era uno de sus discípulos. Le dice, oye Francisco, ¿por qué toda la gente te viene a buscar a ti? ¿Por qué? Tú no eres de una gran personalidad, tú no eres de ojos azules, tú no eres de dinero, tú estás flaco, estás ñango, no tienes buena presencia. ¿Y sabes lo que dijo Francisco? Hermano Fray Maceo, ¿sabes por qué me vienen a buscar a mí? Porque Dios no encontró a otro más pecador y miserable que yo en donde derramar su misericordia. No encontró otro pecador, hermano. ¿Sabes por qué tú has venido aquí? Porque no encontró a otro pecador, a otra pecadora más grande, pecador y pecadora que tú, para revelarle a su Hijo. Porque tú eres el amor de Dios. Eres tú, hermano. No encontró otra persona más necesitada en quien poner su mirada, sino tú, hermano, tu hermana, en quien mostrarle su amor y su misericordia. Por eso Jesús tiene mucha razón en donde dice, más atrás, ahí mismo Evangelio San Mateo 11:25, Jesús suspiró profundamente. ¿Qué es suspirar? A ver, suspiren. Suspiren. A ver, suspiren. Pero no suspiren así como si... No, suspiren con amor. A ver, así con amor, como cuando ven a su esposo o a su esposa, así. Ah, no, entonces no van a suspirar bonito, ¿verdad que no? Bien, a ver, suspiren así, un suspiro, que Jesús estuviera aquí presente. Dice el Salmo 45, versículo 3, eres el más bello de los hombres. De tus labios la gracia se derrama. Así Dios te bendijo para siempre. Jesús es el más bello. A ver, si estuviera Jesús, ahorita cuando esté Jesús un momento expuesto, ¿cómo vas a suspirar? ¿Verdad que te da alegría, te da gozo? Mi hermano, ahí te está mostrando el Dios hombre que también tiene sentimientos y ama, porque estás tú aquí en este lugar. Suspira y dice, Padre, yo te alabo, yo te bendigo, yo te glorifico, yo te doy gloria y te doy alabanza, y me alegro, Señor, que a toda esta gente sencilla les has mostrado los grandes
grandes secretos que le tienes oculto a los sabios y prudentes, Señor. Gracias, Padre, así te pareció bien. Hermano, Dios, a través de su Hijo Jesucristo, te muestra todo el tesoro de la gloria a ti, porque así le ha parecido bien al Padre, hermano. Bendito y alabado sea Dios. Gloria a Dios. Después de mi sanación, empecé a seguir a Dios, porque ahí fue un toque fuerte con Dios. Hermano, pon atención aquí. Después, cuando yo me casé, hermano, yo era una persona que golpeaba a mi esposa. Ella tenía 7 o 8 meses de embarazada y yo la golpeaba. Y yo le decía que ese hijo no era mío. Lo que muchas veces los hombres le decimos. Y no sabemos cuánto daño hacemos, y no nada más a la mujer, sino a ese niño que ve en las entrañas. Y así pasó el tiempo. Y empecé a golpear a mi hijo también. Llegó un momento en que me invitaron a un retiro de sanación interior y fui. Era de 3 días. En ese momento pasaron un video de una mujer que era muy explosiva y que golpeaba mucho a su hijo. Pero para esto, ese video ya llevaba cerca de 1 hora y yo no le entendía hasta que pasó este momento en que la mujer dijo que ella golpeaba a su hijo, que era muy explosiva y golpeaba a su hijo. Y una vez quiso abrazar a su hijo y él la rechazó. Hermano, cuando mi hijo tenía 5 años, yo lo quise abrazar para decirle que lo quería mucho y él me dijo: papá, yo no te quiero. Entonces me acordé de mi hijo y fui inmediatamente al sagrario. ¿Sí saben dónde es el sagrario? Sí. Es el lugar donde ponen las hostias. ¿Sí se han fijado? Los sacerdotes. Fui y me postré y le dije: Señor, he dañado a mi hijo, he lastimado su corazón, lo he dañado completamente, Señor, lo he lastimado. Mi hijo no me quiere. Hoy quiero pedirte, Señor, que por el poder de tu amor, por el poder de tu sangre, comiences hoy a limpiar, a cambiar y transformar su vida. Hoy, Señor, yo pensé que a los hijos se educaban a golpes, pero me equivoqué, Señor. Sana el corazón de mi hijo. Y empecé a llorarle cerca de 1 hora. Y me regaló una lectura el Señor después de levantarme. Y me dice: anda, vete con los tuyos y cuenta todo lo que el Señor ha hecho en ti y cómo ha tenido misericordia y piedad de ti. Me levanté, llegué a la casa como a las 9 de la noche. Estaba mi esposa, mi mamá y mi hijo estaba acostado en la cama. Mi mamá y mi esposa estaban viendo la televisión. Cuando abrí la puerta de mi cuarto, la abrí, mi hijo se levantó de la cama corriendo y me decía: papito, papito, yo te quiero mucho. Papito, yo te amo. Hermano, ese Jesús que está en ese pedacito de pan, es Jesús resucitado y está vivo. Es el Hijo de Dios quien puede cambiar y transformar tu vida. Hoy mi hijo tiene 18 años y para la gloria de Dios nos llevamos bien. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder, ese es el amor, esa es la ternura de Dios hecho hombre. Vemos a Jesús clavado en una cruz. ¿Sí les viene ese pasaje en esos momentos de la Biblia? Clavado en una cruz, ¿sí lo ven? ¿Sí o no? Hace una exclamación Jesús. Y hace un momento el padre Flavio la decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Así exclamó Jesús en la cruz o no? ¿Te das cuenta que Dios se hizo hombre y también sintió en un momento que Dios lo había abandonado? Él te conoce a ti, hermano, hermana. Él te conoce a ti y sabe perfectamente de lo que tú estás hecho. Por eso Él viene a tu debilidad y viene y te toma de la mano, y por eso todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece, porque Él lo experimentó primero que tú. Amén.
Es un Dios, hermano, un hombre que muere como ¿qué? Como hombre. Baja, es sepultado, al tercer día, ¿qué pasó? ¿Pero crees que resucitó? ¿De verdad crees que resucitó? Ahí vemos al verdaderamente Dios muerto en una cruz y al verdaderamente Dios resucitado, glorificado. ¿Amén? ¿Sí me expliqué ahí o no? Vemos ahí verdaderamente al Dios que vence al Dios que vence la muerte, al Dios que vence las tinieblas, a Jesús resucitado. Pero más adelante, ¿a quién se les hizo presente después? ¿A quién? Fue una persona primero. ¿A quién fue? ¿A quién? María Magdalena era una mujer que diario rezaba el rosario, ¿verdad que sí? ¿No es cierto? Ella no rezaba el rosario. Era una mujer que pecadora, como muchos de los que nos encontramos aquí. ¿Verdad que sí? Pero vemos cómo Jesús es a la primera mujer. Es a la mujer pecadora, es al pecador a quien se le presenta resucitado. Hermano, hoy se te va a presentar Jesús resucitado en ese pedacito de pan, hoy en este día. Hoy se te va a ser presentado a ti. ¿Sabes para qué? ¿Y qué hizo esa mujer? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Corrió y le dijo, oye Pedro, Juan, Santiago, Bartolomé, Andrés, el Señor ha resucitado. El Señor está vivo. ¿Qué le dice? No es cierto, no lo creían. Como muchos no te van a creer a ti saliendo de este lugar, no te van a creer a ti que Jesús está resucitado. Pero después se les hace presente a los discípulos, ¿verdad que sí? Eran los 10 discípulos quienes estaban allí presentes a puertas cerradas porque tenían miedo. Y les dice, la paz esté con ustedes. ¿Quién faltaba ahí? ¿Quién faltaba? ¿Quién? ¿Hace cuántos retiros te estaban invitando y tú faltabas en este lugar? Hermano, después de 8 días se volvió a hacer, pero estos discípulos dijeron, Tomás, el Señor ha resucitado. ¿Qué dice Tomás? No me digan eso. Eso no es cierto. Hasta que no metan mi dedo, ¿en dónde? En el agujero de sus manos. Y hasta que no meta a mí, ¿en dónde? En su costado. Entonces sí voy a creer. ¿Verdad que nosotros muchas veces queremos ver milagros en el Señor, si no creemos? Pero mira, alégrate y llénate de gozo. Y te quiero dar las gracias por venir a este retiro. ¿Sabes? 8 días después se hizo presente Tomás a sus discípulos. Se hizo presente Jesús a sus discípulos y ya se encontraba ahí Tomás. ¿Por quién se hizo presente Jesús? ¿Por quién? Hermano, ¿por quién se va a hacer presente hoy Jesús en este lugar? ¿Por quién? No digas por nosotros. ¿Por quién? Hermano, muchas gracias, porque a través de tu presencia aquí vamos a ver la gloria, la presencia y la majestuosidad de Jesucristo resucitado. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Jesús, ¿a quién fue al que llamó hoy? ¿A quién fue al que llamó en esos momentos? En los discípulos. Ahí la palabra de Dios. ¿A quién fue al que llamó? ¿A Tomás? ¿Por qué no llamó a Pedro, Santiago, Juana? ¿Por qué no los llamó? Porque ellos ya creían. Llamó al que no creía. ¿Y qué le dice? Tomás, ven. Mete tu dedo. ¿En dónde? En los agujeros. Mete tu mano. ¿En dónde? Le dijo así, hermano, Tomás, mete tu mano aquí en tu costado. ¿Sabes? Tomás metió la mano en el corazón de Dios. ¿Qué sentiría Tomás cuando sintió el palpitar el corazón de Dios en su mano?
¿Qué sentiría, hermano? ¿Quieres sentir hoy tú ese corazón de Dios hoy, en este día? No nada más vas a sentir el corazón. Jesús te va a meter en el corazón porque te ama. Porque tú eres la joya. Tú eres el hombre y la mujer más preciosa que pueda haber en el universo. Gloria a Dios. Cerramos un momentito nuestros ojos, hermanos. Así como están. Así como están. Cierren sus ojos. Y te voy a pedir en estos momentos que guardes paz. Si tu hermano que está a un lado de ti está hablando, invítalo con mucha caridad a que guarde silencio. Buen Señor, hoy queremos darte las gracias porque por mí, Señor, se va a realizar nuevamente ese milagro, por mí. Gracias, Señor, por llamarme hoy a este lugar, donde voy a poder ver tu gloria, donde voy a poder meterme en tu corazón divino. Hoy quiero, Señor, que toques verdaderamente todo mi ser, mis entrañas, mi vida. Hoy si estoy yo dañado interiormente, Señor, quiero que vengas a cambiar y a transformar mi vida hoy, Jesús. Porque yo creo, Señor, que tú eres el verdadero Dios y el verdadero hombre por quien se vive, Señor. Eres tú, Jesús. Por eso hoy te pido, Señor, que vengas y pongas tu mano de buen pastor aquí en mi corazón. Aquí, Señor. Ponlo aquí. Yo te voy a pedir, hermano, hermana, con mucho amor, pero también con mucho silencio. Ve poniéndote de pie y con tus ojos cerrados. Y vayan haciendo una cadena grande, grande. No importa que se pasen a los pasillos, pero tómense todos, mis hermanos que están ahí en los arbolitos también, tómense de la mano. Cierra tus ojos. Yo te voy, tómense todos, todos de la mano, todos, sin que nadie. Cuando yo termine de proclamar el himno cristológico, le vas a levantar la mano a tu hermano y así con tus ojos cerrados. Cuando yo diga palabra de Dios, ustedes solamente van a responder con una fuerte alabanza. Si verdaderamente tú crees en Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, le vas a dar una alabanza que se escuche hasta donde tú vives. Cuando yo diga palabra de Dios, ustedes comienzan la alabanza. Él, siendo de condición divina, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios, sino que se despojó tomando la condición de servidor y llegó a ser semejante a los hombres. Más aún, al verlo, se comprobó que era hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen en los cielos, en la tierra, entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Con una ligera pretensión, hermano.
asiento, hermano. Gloria a Dios. Hermanos, hermanas, no se preocupen de lo que vayan a pasar al transcurso de su vida. Recuerden, todo lo puedo en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga y terminamos nuestro tema en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga, hermanos.